Le daremos la palabra a Juan Gabriel Cortés, licenciado en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Surcolombiana y magíster en Literatura y Cultura del Instituto Caro y Cuervo con tesis laureada. Ha sido docente universitario y ponente en congresos nacionales e internacionales de lengua y literatura. Actualmente es miembro del comité editorial de Ediciones Exilio y docente de secundaria en Bogotá, donde hace parte de los colectivos literarios Escritores de la Luciérnaga y Murmurios Homéricos. Bueno, para mí es una alegría estar en este espacio, es un honor compartir con riverólogos destacados, personas que ya tienen una trayectoria definida en el estudio de la obra de la obra capital de José Eustacio Rivera, porque eso es justo de lo que quiero hablar. José Eustacio Rivera fue conocido en su tiempo como poeta. Cuando muere el autor en cuestión, el tiempo lo presenta como muere el escritor muere el poeta José Eustacio Rivera. Bueno, esto para decir que desde 1911 el escritor había concebido un proyecto poético en el que buscaba recoger en tres ámbitos la geografía nacional, tierra de promisión. Muchos de los poemas que aparecieron luego en este sonetario de 55 poemas fueron publicados con el título invariable de Tierra de Promisión a lo largo de la década, desde 1911 hasta 1921. Sabemos que Rivera había concebido este proyecto desde 1911 por una carta que le escribe a un colega, también poeta huilense, que vivía o residía en ese momento en el Caquetá, Matías Silva. Le dice que está pensando publicar un libro con 100 poemas que dan cuenta de ese proyecto poético e histórico que es Tierra de Promisión. Bueno, a lo que quiero invitarlos es a cruzar la frontera de la misma vorágine, esto es, leer la novela como resultado y síntesis de sus dos obras anteriores, Juan Gil y Tierra de Promisión. Bueno, para ello quiero hacer algunas precisiones alrededor de cada una de las obras. Bueno, todos saben que la Biblioteca Nacional, empezando el año, adquirió un manuscrito de Juan Gil. Entre este Juan Gil y la versión que conocíamos por Luis Carlos Herrera hay claras diferencias estructurales y argumentales. La edición de los 70 o la versión de los 70 está contenida en 3 actos. Esta que fue hallada en una biblioteca privada por la investigadora de manuscritos de un instituto de París, Norma Donato, tiene cuatro actos. Es decir, tiene uno más y claramente está dando cuenta cuando uno revisa el manuscrito, que también se encuentra disponible en línea. Cuando uno revisa el manuscrito puede darse uno cuenta por las tachaduras, por las anotaciones, que estamos hablando de una obra embrionaria, ¿no? Y en la que seguro Rivera, como el gran revisor, censor y editor de su propia obra que fue, seguro estuvo trabajando y puliendo hasta 1928, el año en el que fallece en Nueva York. Bueno, como el tiempo apremia y parece que no tenemos tanto tiempo como la mesa anterior, leeré algunos fragmentos de la disertación para ser conciso y también pues para aprovechar el tiempo. La vorágine de José Eustacio, antes de esto, unas palabras liminares. La vorágine de José Eustacio Rivera Salas está por cumplir 100 años desde su publicación en noviembre de 1924. Sabemos por la prensa que ya estaba disponible en las librerías bogotanas desde el 25 de noviembre de 1924. Esta corrió por cuenta de la editorial Cromos en Bogotá. Bajo el sello de la editorial Minerva se realizaron las ediciones segunda y tercera, esto en 1925 y 1926, respectivamente. La llamada cuarta edición de Minerva es en realidad un lote tardío de la tercera. Se diferencia por la portada, el colofón y la cubierta. La editorial Andes, de la cual José Eustacio fue cofundador en Nueva York, publicó las llamadas quinta edición en 1928 y la sexta, la séptima, la octava y la novena un año después, 1929, aunque en verdad se trata de la quinta, la que conocemos como la quinta, dividida en 4 lotes. Bueno, la vorágine devora toda la obra literaria de Rivera. Antes de la vorágine, José Eustacio había publicado un poemario, un cuento y había escrito 2 versiones de un drama en verso.
Desde esta perspectiva, toda su obra literaria desemboca en la novela, el cauce principal. El hilo que anuda Juan Gil, Tierra de Promisión y La Vorágine, es la estetización de la experiencia urbana, la expresión romántica del orbe rural y la secularización de los seres humanos en el corazón de la selva. Cito: atropellados por la desdicha, desde el anonimato de las ciudades, se lanzaron a los desiertos buscándole un fin cualquiera a su vida estéril. Bueno, de la bohemia citadina a la selva devoradora, que es el título que he decidido, es la forma en que he decidido intitular esta charla, justo para dar cuenta de esa tensión entre el campo y la ciudad que parece atravesar toda la obra de José Eustacio Rivera y es una tensión que podemos ver sintetizada en La Vorágine, ¿no? Porque justo los personajes, ese locus rehuido en La Vorágine, el lugar que están abandonando es justo Bogotá. Tanto en Juan Gil como en Tierra de Promisión se presenta cierta tensión entre la vida rural aristocrática y la democratizada vida citadina. En las dos versiones del drama, la añoranza de la hacienda lejana supone una asimilación de la vida bogotana y del más crudo materialismo, que es como lo expresa el poeta Mario, se llama en Juan Gil. La vida rural, pasado, es presentada por Mario, el poeta, de forma idealizada. Una sensibilidad y una lógica del mundo empieza a transformarse. Cito, esto aparece, bueno, en la versión de los 70 y la versión que acaba de aparecer no hay cambios en el tercero y en el segundo y en parte del tercer acto, ¿no? Se mantiene igual. En el Tolima nunca falta un arrebol ni un bambuco, todo anima, la misma natura rima con la noche y con el sol, y si allá todas las penas se van, ¿qué extraño tiene que canten vida mis venas? Los versos destacan las virtudes de la simplicidad y la conexión sensible con la naturaleza en un entorno más cercano y menos adverso que la ciudad. El presente en la urbe es visto como un triste destino. Recuerden que estamos hablando del drama, ¿no? En sus dos versiones. En esta que publicó Luis Carlos, bueno, que conocimos todos por el padre Luis Carlos Herrera, y la versión que acaba de aparecer en Manizales y que ya está en línea también al que pueden acceder en la Biblioteca Nacional. En otros casos se enuncia la aldea como una ya de inocencia y seguridad, y la ciudad moderna, Bogotá, como una acá decadente y lúgubre, donde los lazos de sangre no importan y la mentira es la norma social. Cito: no nos importa la verdad, casi siempre la mentira a la felicidad sirve de asiento, y es más piadosa con su dulce engaño que la verdad con su terrible lumbre. Así se nos presenta la mentira como principio de la sociedad para mantener un buen nombre y heredad. No cambiemos la base en que descansa el corazón, porque se viene a tierra, no reconstruye nadie sus escombros. El nido bogotano es el presente, el lugar de enunciación y aceptación de la razón burguesa y sus formas de identificación. Dice Rita, que es uno de los personajes, es la matrona, además, bueno, esto pensándonos al mismo Rivera, era el nombre que recibía su abuela paterna. Dice Rita, pensando en el nido bogotano: hastiada de veraneo, dice Rita, vuelvo al nido bogotano. Una siempre se estropea con el vaivén de los carros, pero la dicha de hallarme en casa me ha dado un placer tan grande que ese es mi mayor descanso. O sea, otra vez estar en Bogotá. Juan Gil, a través de la vida licenciosa de Mario, presenta una visión decadente de la ciudad, mientras que Tierra de Promisión, como ya veremos, idealiza y cincela en 55 sonetos el orbe rural, la vida en las cumbres, los valles y la selva. La azul lejanía se refleja en el río, igual que la voz del poeta. La voz poética en Tierra de Promisión, y creo que esto es una clave, el río es un elemento ausente, un tópico ausente en Tierra de Promisión, pero lo vamos a encontrar en el poema prólogo de Tierra de Promisión, está ausente, perdón, en Juan Gil, pero es el poema prólogo, es el poema que abre Tierra de Promisión, un soneto hermoso. La voz poética de Tierra de Promisión enaltece el orbe rural desde la contemplación del paisaje tropical y la estetización de la naturaleza. Pero no podemos quedarnos en el canto a la fauna y a la flora de nuestra América. Contrariamente a lo que suele pensarse,
Tierra de Promisión permite reflexionar sobre la experiencia urbana y el vacío de una vida secularizada. Si bien puede señalarse el devenir poeta grávido río y el devenir río poeta de la natura, el poemario enseña una angustia intraterrena que emerge y desequilibra la armonía del trópico, esto es, la respuesta del poeta ante la finitud y la muerte de lo suprasensible, una conciencia histórica que emerge pero no comprende del todo. Cito: me borrará la noche, mañana otro celaje, y quién cuando yo muera consolará el paisaje, porque todas las tardes me duele esta emoción. En la más negra de las noches, después de la muerte del ideal o de Dios, el poeta deviene en una gran luciérnaga de oro modernista que se evapora. El insondable río que copia el paisaje y avanza cargado de pesadumbre y anchuroso y profundo es la voz solemne del poeta que ha encontrado la plenitud de su ser en una relación más viva con la naturaleza, más allá de la contemplación romántica. Eduardo Castillo no quiso ver al poeta que espera, que es el fiero contendor, ¿no? Para quienes conocen estas polémicas que mantuvo José Eustacio Rivera en la prensa bogotana de los años 20, con Eduardo Castillo principalmente, con Manuel Antonio Bonilla, que es del Valle, y bueno, con Luis Trigueros, pues saben de qué estoy hablando, ¿no? Y bueno, parece que la obra de José Eustacio empezó a desvalorizarse, pero más por asuntos personales, por disputas con el escritor, que por el valor estético y político y lo que desentrañaba como tal su obra. Dice, Eduardo Castillo no quiso ver al poeta que espera una estrella que vendrá de los cielos, como promesa divina ante la orfandad de la vida secularizada. Los ríos ya no cantan la canción del fuerte torrente, se secan debido al embalse de sus aguas para la central hidroeléctrica o para el reservorio del acueducto, o se les hace desaparecer en el subsuelo para dar paso por encima a las avenidas. La explotación de los recursos naturales en aras del progreso civilizatorio hace aún más urgente la toma de conciencia de nuestra relación con el mundo vegetal y animal. Que el poemario esté dividido en 3 partes no es una casualidad. 3 son los capítulos de La Vorágine y 3 los actos de Juan Gil en esta versión a la que apelamos, que es la del Padre Herrera, en la que seguro estuvo trabajando hasta 1928, porque hace parte del inventario que va a llegar a Colombia después de su muerte. En Tierra de Promisión son 3 los ámbitos descritos: la selva, la sierra y el valle. 3 los referentes temporales: el mediodía, el mediodía, el crepúsculo y la noche. Y 3 los elementos relacionados con la fauna y la flora: la tierra, el aire y el agua. Cabe decir que los procesos históricos y culturales del continente americano suelen pensarse también en 3 momentos. Esto es la vida precolombina, el encuentro de los 2 mundos, la colonia y la vida independiente o republicana. Tierra de Promisión es la imagen de América, una metáfora de la vida precolombina, de la colonización del Nuevo Mundo y del nacimiento de las repúblicas mestizas. En Tierra de Promisión está cifrada la pérdida de la esperanza en la ciudad y la muerte o fuga de las divinidades a los bosques intactos. El espíritu debe refugiarse en la naturaleza y huir de los paraísos artificiales, buscar el equilibrio entre sus necesidades y las del resto de los seres vivos. En Tierra de Promisión, la ciudad deja de ser el gran sueño de la especie. Bueno, ustedes saben que todos estos proyectos civilizatorios de utopía desde el Renacimiento, porque podemos rastrearlos incluso más atrás, ven como la corona de la civilización misma o esa sociedad ideal en una sociedad perfecta, y esa sociedad perfecta es una ciudad, ¿no? La ciudad ha saltado. En Tierra de Promisión, la ciudad deja de ser el gran sueño de la especie, la proyección social ideal. La vida urbana es infértil e insensible, como lo vimos en el epígrafe que citaba empezando. La ciudad ha saltado de la realidad a la ficción a lo largo de la historia. Muchos sabios han soñado con una ciudad perfecta y una sociedad ideal. En la política de escritura del poemario, la ciudad deja de ser la corona de la civilización para convertirse en el dédalo donde se alternan la angustia y el tedio. El poeta busca la verdad en el ideal, sube hacia el sol como un águila nativa y abandona todo horizonte humano. La vorágine sintetiza, y aquí ya empiezo a atar cabos sueltos, la vorágine sintetiza estas 2 perspectivas, mostrando la decadencia moral de la ciudad por un lado y la tragedia que se vive lejos de la seguridad de la urbe.
De la bohemia cachaca a la selva devoradora. La vorágine es el punto de convergencia de la obra completa de José Eustacio Rivera. Bueno, esto para decir que, bueno, y es mi hipótesis, creo que hay algo, estos dos elementos, esta tensión entre el orbe rural y el orbe citadino, creo que atraviesa toda la obra de José Eustacio Rivera. De hecho, en el poemario que supone, y es como el chicle sin sabor, ¿no? Porque siempre se ha presentado como un canto al trópico y a la naturaleza del trópico o intertropical, hay un poema donde, si bien no se está dando cuenta, se está dando cuenta del pasado y del presente, ese pasado que se está evocando es la vida en el campo, en la libertad de la naturaleza o la libertad que permite la naturaleza, y ese presente que evoca el poema entre las nieblas de las montañas, quizás te esté dando cuenta de su lugar de enunciación en el momento en que compuso el poema, pues que seguramente debe ser Bogotá. Bueno, entonces cada uno de sus trabajos artísticos literarios, el drama, el sonetario y la novela, perdón, el cuento, contribuyó a la existencia de la vorágine, su obra capital, que puede considerarse el cauce principal de toda su producción literaria, como pensando en Juan Gil como un río y pensando en Tierra de Promisión como en otro, ¿no? Que van a alimentar finalmente a la vorágine. En Juan Gil y Tierra de Promisión se presenta una tensión entre la vida rural idealizada, como decíamos, y la vida urbana decadente. La vorágine integra estas dos temáticas mostrando... Se me había olvidado. Listo. Listo, entonces la vorágine integra estas temáticas mostrando tanto la decadencia moral de la ciudad como la brutalidad y la desolación de la selva. Oh selva, esposa del silencio, madre de la soledad y de la neblina, que hado maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde. Déjame huir, oh selva, de tus enfermizas penumbras formadas con el hálito de los seres que agonizaron en el abandono de tu majestad. Tú misma pareces un cementerio enorme donde te pudres y resucitas. José Eustacio estetiza la experiencia humana, ya sea en el ámbito urbano y rural, y refleja la secularización en el corazón de los seres humanos. A través de sus obras literarias se construyen conceptos como ciudad, campo, patria, selva, familia y violencia. El uso del río como símbolo es recurrente en su obra. En Juan Gil el río, o mejor, su inexistencia, podría representar la clase señorial silenciada en la ciudad. La desolación y el libertinaje en las callejuelas puede dar cuenta de una lucha interna. Es lo que vemos en Juan Gil, ¿no? El poeta es el que da cuenta de ese afuera, que es Bogotá, y siempre lo presenta licencioso, bueno, en medio de bajas pasiones. La desolación y el libertinaje en las callejuelas puede dar cuenta de la lucha interna del poeta para encontrar su voz en un entorno que no valora la naturaleza, la patria y la familia. La falta de un río tangible en la ciudad muestra un camino claro y natural en la vida del poeta, quien se pierde en la decadencia y los paraísos artificiales. En Tierra de Promisión el río representa la voz del poeta, ¿no? Entonces, soy un grávido río, bajo la luz meridiana ruedo los ámbitos reflejando el paisaje, así empieza el sonetario. Y la plenitud del ser en conexión con la naturaleza. Este simbolismo se transfiere a la vorágine, donde el río es narración ostentosa, ¿no? Recuerden que, bueno, y este es el tema espinoso cuando pensamos en el ser axial que es Arturo Cova, ¿no? Y perdemos de vista que se trata justo de una parodia, esta gran vertiente, este gran río que es Cova, que es la narración principal. Bueno, en esta narración convergen otros relatos, ¿no? Ya hablábamos de Limesa, ya hablábamos del mismo Clemente Silva, y esto para decir que en algún momento de la obra esa hibridación de relatos llega hasta el punto que empezamos el relato del cauchero, esta tercera parte, ¿no? Que es el canto del cauchero, y casi que ni sabemos, tenemos que leer con lupa para saber qué es otra vez Cova, retomando el relato, ¿no? Bueno, la ciudad, particularmente Bogotá, se presenta como un lugar de decadencia y falsedad, mientras que la naturaleza se muestra como un refugio, aunque no exento de sus propias brutalidades y peligros, ¿no? La vorágine sintetiza esta dicotomía, mostrando las miserias de ambos mundos. La figura del poeta en las obras de Rivera representa una búsqueda constante de significado y verdad en medio de la decadencia urbana y la inmensidad natural. Esto claramente en una apuesta, y puede verse muy bien en las polémicas que mantiene José Eustacio Rivera con Eduardo Castillo, ¿no?
que es justo un representante de esa otra estética, de esa poética citadina, volcada por los paraísos artificiales. Dice, bueno, esta naturaleza en tierra de promisión, hasta la brutal confrontación con la realidad de la selva en la vorágine, nos lleva a lo siguiente, y cito la vorágine. ¿Cuál es aquí la poesía de los retiros? ¿Dónde están las mariposas que parecen flores traslúcidas, los pájaros mágicos, el arroyo cantor? Pobre fantasía de los poetas que solo conocen las soledades domesticadas. La vorágine no solo devora la obra literaria de José Eustacio Rivera, sino que la sintetiza y la lleva a un punto culminante. A través de su narrativa, Rivera articula una profunda crítica a la modernidad, a la explotación de la naturaleza y a la deshumanización de la vida urbana, que es la que está quedando atrás. No obstante, el hombre civilizado, el paladín es el hombre civilizado, el paladín de la destrucción. Hay un valor magnífico en la epopeya de estos piratas que esclavizan a sus peones, explotan al indio y se debaten contra la selva. Atropellados por la desdicha desde el anonimato de las ciudades, se lanzaron a los desiertos buscándole un fin cualquiera a su vida estéril. Algunas consideraciones para finalizar, porque estamos bien de tiempo. La vorágine es el eje central y culminante de la producción literaria de José Eustacio Rivera. Toda su obra anterior encuentra su máxima expresión en la obra. En Juan Gil y Tierra de Promisión se explora la tensión entre la vida rural y la vida urbana. La vorágine integra estos tópicos mostrando tanto la decadencia de la ciudad, que es lo que está quedando atrás cuando Alicia y Arturo deciden huir a los llanos, como la ciudad y la brutalidad de la desolación de la selva. La selva en la vorágine no es solo un entorno natural, sino un espacio que refleja la tragedia y la deshumanización provocadas por la explotación vil y la desesperación del hombre civilizado. En la vorágine, la confrontación con la brutal realidad de la selva revela la fantasía irreal de los poetas que solo conocen las soledades domesticadas. La ciudad se presenta como un lugar vacío, un lugar de vacío y secularización, en contraste con la conexión sensible y la plenitud del ser en la naturaleza, ¿no? Que también empieza a ser cuestionada en la vorágine. Bueno, bajo esta lógica, para ir concluyendo, si pensamos también esta idea donde la voz poética en una correspondencia con el río empieza a reflejar el entorno natural, en la montaña, en los valles y en la selva, que es lo que encontramos en Tierra de Promisión, pues si vemos también las narraciones o las voces narrativas de la vorágine como ríos, pues podemos entender qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, esta idea de hecho la podemos encontrar en la edición cosmográfica, y es como esos otros relatos son como ríos tributarios que terminan alimentando ese río principal que es la voz de Coba, ¿no? Que no es el mismo, y que no es el mismo en sus percepciones respecto a la selva y a los hombres que la habitan, porque podemos encontrar claras diferencias entre la selva de Coba y la selva de Clemente Silva, ¿no? Para quien hay una promesa y no es tanto una huida, sino una búsqueda lo que lo lleva a atravesarla, a navegar sus ríos. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Para terminar, me gustaría leerles, bueno, todos los caminos, cuando se trata de Rivera, todos los caminos conducen a Neales Silva, a Horizonte Humano. José Eustacio estuvo viviendo 2 meses en Cali, recorrió muy bien estas tierras. En su despedida, en una entrevista en El Relator, el 23 de agosto de 1926, cuando se vuelve para Bogotá porque sus proyectos en la ciudad no cuajan, aunque se va muy enamorado de Cali, dice lo siguiente: quiero esta tierra como mía, con solo 3 meses, ¿no?, de haberla habitado. Me llevo de ella la impresión más honda. La cultura y la distinción de sus gentes en nada tienen que envidiar a los ambientes más refinados. Sus hombres, sus mujeres, sus energías, su cultura, todo en el Cauca confluye a la grandeza, a la belleza y a la fama. Sus triunfos los celebro yo desde lo más íntimo del corazón y del espíritu.
Lo único que siento es tener que irme de estas tierras maravillosas. Gracias.